En el mundo me veo plenamente autorizado a decirlo, aquí en la Comunidad Valenciana. Una actuación inspectora donde se detecta la presencia de 71 trabajadores pakistaníes, 71, sin papeles, hacinados en unos barracones y trabajando a cambio de comida. Trabajando a cambio, ¿qué fuerte? Vamos a ver, qué fuerte. ¿Vosotros sabéis a cuánto se...? Pues lo está diciendo un inspector de trabajo. ¿Vosotros sabéis a cuánto se está pagando un jornal en el campo aquí en Valencia? ¿A cuánto? A 30 euros. 2 euros la hora. 2 euros la hora se está pagando el jornal aquí en la huerta de la Comunidad Valenciana. 2 euros la hora. Así estamos llegando a lo que me cuenta mi padre que pasaba en Alfonsí y en Sueca, en su tierra. Aquí, pues, el manijero a la plaza del pueblo y tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esto es lo que está pasando. El otro día, 71 trabajadores pakistaníes en Portugal. Los presuntos explotadores, que por cierto están en prisión, los presuntos explotadores les cobraban 6 euros diarios en concepto de transporte independientemente de que trabajaran ese día o no. Y les facilitaron 3 viviendas en las que se hacinaban, por la que pagaban 120 euros mensuales por tener derecho a un colchón, comida, y debían pagar parte en gastos de luz, agua y comida. Bueno, bien. Sí, trabajando a cambio de comida. Y esto está pasando aquí. Pues bien, desde que empezó la crisis, esta es la situación. La economía sometida se dispara, la pobreza se incrementa y el paro, por supuesto, se dispara. Y luego, sobre todo, una cosa que es muy importante y que es la decisiva y que ya nos lleva exactamente a la fase en la que está. Y es que, como consecuencia de la crisis, hay una situación de creciente insolvencia bancaria. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Se produce la crisis, se seca el crédito, y entonces ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen los Estados en conjunto? Pues hacen muchas cosas, ¿no? Una de ellas, por cierto, que ahora es la que se ha cortado, porque es la que está relacionada directamente con el nuevo episodio de la crisis, si queréis luego podemos entrar, es lo que se ha denominado una política de flexibilización cuantitativa, es decir, de impresión de moneda para adquirir títulos de deuda a largo plazo y por eso facilitar el crédito. Yo no quiero aburriros con conceptos financieros. Si tenéis interés, porque es un concepto importante, en que profundicemos, yo me pongo a vuestra disposición y luego lo comentamos, las consecuencias que está teniendo, los mercados de commodities y en general en la política monetaria. Bien, esto fue una de las cosas que se hizo, imprimir moneda por parte de Estados Unidos, fundamental. Pero sobre todo, lo que hicieron los Estados cuando se ve este panorama es una cosa: endeudarse. ¿Endeudarse? ¿Para qué? Pues primero, para atemperar las consecuencias más nefastas de la crisis, para evitar la caída a plomo de la economía cuando se seca el crédito. Es la época de los 420 euros, es la época del planeo, es la época de las ayudas al sector del automóvil, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que hicieron fue poner a disposición de los bancos, en esto no tienen ningún problema, todo el dinero que necesitasen, todo para tapar sus agujeros en sus balanzas, absolutamente todo. Se calcula, y estos cálculos que antes, bueno, algunos los venimos diciendo desde hace tiempo, ahora ya se consideran cálculos optimistas, se calcula que la banca española le dio 500.000 millones de euros a la banca internacional, donde fueron a buscarlos para poner el ladrillo en circulación. 500.000 millones de euros que son prácticamente incobrables. Lo cual además se mezcla con una situación de creciente morosidad como consecuencia de la crisis, a medida que los propietarios o los que habían comprado los pisos con hipotecas se van quedando en el paro y van impagados. Yo sé que esto es duro decirlo, pero yo lo voy a decir. No se está grabando, pero lo tengo incluso por escrito. Y es posible que no me creáis. Yo lo voy a decir. La banca española está quebrada. La banca española está quebrada. Y todo lo que se está haciendo, absolutamente todo, tiene un único objetivo, que es evitar una fotografía, que es que vayamos a las puertas de los bancos a borrearlas, presos del pánico, porque podemos perder los ahorros. Todo lo que se está haciendo tiene este único y exclusivo objetivo, pero la banca está quebrada. Y este es el fantasma. Entonces, ¿cómo llegamos a la situación actual? Los estados comienzan a endeudarse y se siguen endeudando hasta que viene un momento que, como se endeudan tanto, las condiciones de empréstito de los estados, o de algunos estados en particular, los que tienen una posición financiera más precaria por sus dificultades para crear riquezas, como es el caso de España,
sus condiciones de empréstito se deterioran hasta hacerse insostenibles en los mercados financieros internacionales. Es decir, quienes le dejan dinero a los estados para que puedan sufragar estos gastos a los que me acabo de referir, empiezan a decirle que ya no le van a dejar más dinero o que le van a cobrar un interés que resulta finalmente impagable porque no se fían de que los estados no vayan a quebrar también como consecuencia de la crisis. Y este es el punto en el que estamos. Es decir, por traducirlo a un lenguaje que todo el mundo lo entiende. A medida que la crisis empeora, la autonomía relativa del Estado ante las clases se estrecha. El margen de maniobra del Estado ante las clases desaparece, porque el capital necesita al Estado para salir de la crisis. Y entonces es cuando ya se pone encima de la mesa la salida de la crisis que interesa a los que tienen, como decía, el mango, la sartén y lo que hay dentro de la sartén en sus manos. ¿Y en qué consiste esa salida? ¿Qué es en lo que estamos ahora? Y no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero voy a tratar de ir resumiendo para no ocupar más espacio de lo que pretendía. ¿En qué consiste esa salida? Tenemos un modelo que se basa en el crédito. Cuando el crédito se fuma, el modelo se derrumba como un castillo de naipes, y cuando el modelo se derrumba, los estados se endeudan hasta que ya no pueden endeudarse más, y cuando ya no pueden endeudarse más, entonces lo que queda ya son los intereses antagónicos que existen en la sociedad frente al crédito. Como siempre. Si tampoco esto es tan nuevo. Entonces, ¿cuál es la salida que se pone encima de la mesa? Pues muy fácil. Un ajuste salarial brutal que destroza los tres pilares fundamentales del salario obrero. Un ajuste salarial brutal. El salario directo, las nóminas. Por eso la reforma laboral, el abaratamiento del despido y ahora lo que viene, la reforma de la negociación colectiva. Y ya veremos cómo va la reforma de la negociación colectiva. Pero si los proyectos que circulan por el Ministerio finalmente se aprueban, o cuando haya un cambio de gobierno, se lleva hasta las últimas consecuencias, y yo creo que se hará, eliminan los convenios colectivos, vamos a salario mínimo. Ya sé que no me creéis. Igual que muchos no creían que venía la crisis y que no creían la magnitud de la crisis, pero vamos a salario mínimo. Ojo, salario directo. Segundo pilar, salario indirecto, prestaciones sociales y servicios públicos con un ajuste salvaje del gasto público, y aquí entra precisamente la reforma laboral. La reforma laboral tiene un punto que es absolutamente clave y que yo voy a leer para que todos veáis la caballada que han hecho estos sinvergüenzas del PSOE y estos sinvergüenzas del PP. Porque es que verdaderamente sitúan al país en un escenario que puede ser dramático a muy corto plazo. Lo que dice literalmente el artículo 135.4 de la Constitución después de la aprobación de la reforma es lo siguiente. No, este no es. 135.3 párrafo segundo. Dice, y leo textualmente: los créditos para la deuda pública, todo el mundo sabe lo que es. Básicamente, yo soy el Estado, o sea, alguien no lo sabe, saco un papelito y digo, vale 100 euros, y tú lo compras, me das a mí 100 euros y yo luego te devuelvo los 100 euros con interés. Eso es la deuda pública, ¿vale? Bien, eso lo hacen todas las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y la administración central, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que dice literalmente el artículo 103, que es donde se ha planteado el problema, como consecuencia de las primeras iniciativas anticrisis. Bien, lo que dice literalmente el artículo es, no, más allá del problema del déficit cero, del equilibrio presupuestario, eso son marear la perdiz. El problema del artículo 103, es decir, marear la perdiz no, es gravísimo, pero no plantea un problema inmediato como sí plantea el 135.3 apartado segundo. Dice, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones, es decir, los derechos de los acreedores de España, se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que a España se le niega en su propia Constitución, estos sinvergüenzas le niegan en la Constitución la posibilidad de hacer lo que hizo Argentina, o la posibilidad de hacer
lo que hizo, sin ir más lejos, Grecia hace 2 meses. Porque hace 2 meses Grecia reestructuró su deuda. No le ha servido de mucho, pero hace 2 meses Grecia reestructuró su deuda. Y esto es lo que ahora se nos llega a España. Esto lo que significa es que si en las próximas semanas la posición financiera